¿Qué rollo, peliculones? Si a ustedes como a nosotros les gustan las patas y el cine de mamadores, seguramente sepan quién es Quentin Tarantino. Así que por eso en esta ocasión les traemos el top 8 de las películas de este director. ¡Y alto ahí! Nosotros ya sabemos que tiene 10 películas, pero aquí únicamente nos quedamos con las 8 mejores. Y ni empiecen con que Kill Bill cuenta como una sola, porque por eso salieron 2. Es turno del top número 8. Los 8 más odiados. Aquí Tarantino metió 8 psicópatas en una cabaña y se quedó a ver qué pasaba. A ver, la peli no es para todos. Si estás esperando disparos cada 5 minutos y sangre salpicando la pantalla, relájate. Aquí la violencia se cocina lento, pero cuando llega, ¡ay papá! Se siente como si explotaras en cámara lenta. Tarantino no solo dirige, te manipula, te hace sospechar de todos, te incomoda con los silencios y cuando menos lo esperas, ¡boom! Traición, veneno, plomo y tripas. Todo comienza con el mayor Marquis Warren, interpretado por Samuel L. Jackson, un ex soldado de la Unión, convertido en cazarrecompensas, con más carisma que paciencia. Luego aparece John Root, el verdugo, un cazarrecompensas blanco, interpretado por Kurt Russell, quien lleva encadenada a Daisy Domergue, una prisionera sucia, salvaje y peligrosamente impredecible, encarnada de forma brutal por Jennifer Jason Leigh. Ya con esos 3 tienes una dinamita pura, pero faltan 5. Cuando se refugian en la mercería de Minnie, conocen a un grupo de desconocidos, entre comillas, que claramente ocultan algo. Está Chris Mannix, que dice ser el supuesto nuevo sheriff de Red Rock, el general Sandy Smithers, un racista de hueso colorado, Joe Cage, un vaquero que parece ser sacado del western barato, y Oswaldo Mowbray, un verdugo con acento elegante. Y por último tenemos a Bob, el mexicano misterioso, interpretado por nuestro queridísimo Damián Bichir. Visualmente la película es una joya, y como no, fue grabada en 70 milímetros, lo cual es una locura porque casi todo sucede dentro de la cabaña. Es como si Tarantino nos dijera: miren cabrones, soy una reta donde sea, incluso en una cabaña. Sin moverme del mismo cuarto, la música de Ennio Morricone, por cierto, una joya gótica que le da todavía más tensión a cada escena. Samuel L. Jackson tiene uno de los mejores monólogos, y Jennifer Jason Leigh se transforma, literal, en cada golpe. Tarantino le da una vuelta al western clásico, mezclando crítica racial, tensión política y mucho humor negro. ¿Recomendable? Sí, por supuesto, pero no es una película fácil de ver. Es una obra que exige paciencia, atención y estómago. Es como jugar Clue, pero con pistolas, odio y con Tarantino escribiendo cada línea con la pija de fuera. Sin duda, una joya incomprendida. Ok, puesto 7 para Once Upon a Time in Hollywood. ¿Una película sobre películas? Sí, esa es esta entrega. Aunque esto se nos vendió bajo el pretexto de contar la historia de Charles Manson y el asesinato de Sharon Tate, esto se terminó desvirtuando, porque nada de eso realmente importa en esta película. De hecho, termina tomando relevancia hasta los últimos minutos de la peli, aunque el resto de la cinta son tantas cosas que a veces se siente que no cuentan nada realmente. Aunque eso sí, DiCaprio y Brad Pitt en esta peli son increíbles, y si le sumamos los diálogos al estilo clásico de Tarantino, tenemos una película muy disfrutable y agradable a la vista, sobre todo por su ambientación. Pero quien se lleva todos los reflectores aquí es Leonardo DiCaprio. Su personaje se niega a envejecer y se centra en los miedos que conlleva ser un actor que cada vez es menos relevante en Hollywood, lo cual es realmente interesante, pero volvemos a lo mismo, pasan tantas cosas que dicen tan poco que al final todo se termina desaprovechando porque ni siquiera se termina profundizando en esto. Es decir, la peli empieza con un problema, luego se desarrolla otro y terminamos con algo completamente ajeno a todo lo que ya se nos había medianamente planteado. Para mencionar lo mejor de esta peli y por muchísimo, tendría que volver a la ambientación. De hecho, diría que es la película con mejor imagen de este director, y eso se ve desde que vemos lo que costó la producción, la forma en la que plasmó Los Ángeles durante los 60s y todos los elementos de la cultura pop, los cuales son impresionantes de ver. Y probablemente hubiera sido muchísimo más memorable si la historia hubiera acompañado todo esto, porque la experiencia final es un tanto extraña. Tienes 2 de las mejores actuaciones en las carreras de DiCaprio y Brad Pitt en una historia vacía, y que desaprovecha una historia de casi terror como el tema de Manson, que sigo pensando que en algún otro momento de su carrera y con estilo violento se puede explorar en su totalidad. Pero bueno, mínimo hay patas y sale Margot Robbie, que aunque no aporta absolutamente nada a la historia que se cuenta, pues nadie se va a quejar de su presencia. Y nuestra sexta selección es Perros de reserva, el inicio del estilo Tarantino. ¿Cómo hacer una gran película con poco presupuesto? Tarantino lo resolvió con 2 cosas: diálogos brillantes y personajes inolvidables. Perros de reserva es una clase magistral de cómo convertir una idea simple en una historia compleja, íntima y brutal. La trama parte de una premisa sencilla. Son 6 hombres que no se conocen entre sí, reclutados para robar diamantes. Para mantener el anonimato, cada uno recibe el alias de un color: Mr. White, Mr. Orange, Mr. Blonde, Mr. Pink, Mr. Blue y Mr. Brown. Todo parece bajo control hasta que ya no lo está. El robo se va al carajo, la policía aparece demasiado rápido, varios mueren y los sobrevivientes empiezan a sospechar que alguien los traicionó.
A partir de ahí, la paranoia, la tensión y los diálogos afilados toman el control. Una de las grandes influencias de Tarantino fue The Killing, de Stanley Kubrick, y se nota la estructura narrativa desordenada, la construcción coral de los personajes y ese enfoque casi clínico del crimen son evidentes. Pero Tarantino le pone su sello, violencia estilizada, conversaciones absurdamente brillantes y personajes que, aunque son criminales, resultan encantadores. Desde la primera escena, una conversación aparentemente banal en una cafetería sobre Madonna y las propinas, el guión te dice todo lo que necesitas saber de cada personaje sin que te des cuenta. En minutos ya sabes quién es el pragmático, el impulsivo, el sádico y el rebelde. Y lo más increíble es que logras simpatizar con ellos, no porque sean héroes, sino porque hablan como personas reales, con opiniones mundanas, inseguridades y códigos propios. La historia no se cuenta en orden lineal, va y viene, deja huecos y te exige atención, pero eso es justo lo que la hace tan adictiva. Vas atando cabos al mismo tiempo que los personajes se quiebran, se enfrentan y revelan quiénes son realmente. Y todo esto sucede con una estética casi documental. La cámara es cruda, sucia y a veces fija, otras en movimiento, como si estuviéramos viendo una historia que alguien grabó de forma clandestina. Eso tiene sentido cuando piensas que la película iba a ser una película independiente hecha entre amigos. El guión circuló hasta llegar a Harvey Keitel, quien creyó tanto en ella que no solo actuó, sino que se convirtió en productor ejecutivo y eso lo cambió todo. La película es una demostración de que no necesitas efectos especiales ni locaciones exóticas para hacer un cine impactante. Solo necesitas una idea potente, una dirección clara y personajes que digan algo. Y aquí cada palabra, cada silencio, cada mirada está medida para construir tensión. Al final, Perros de Reserva no es una película sobre robo, sino sobre lo que pasa cuando la confianza se rompe y la violencia es el único lenguaje que queda. Y lo mejor de todo es que con tan pocos recursos logra una atmósfera que aún hoy se siente única, íntima y poderosa. Vamos con el quinto puesto de este top. Otra joyita, Kill Bill Volumen 1. La dejaron en coma el día de su boda, estaba embarazada y su propio equipo de asesinos la traicionó. Esto desencadenó un espíritu de venganza en Uma Thurman. Enlistó a las víctimas como lista de supermercado para regalarnos secuencias de acción del más alto nivel. Una mezcla de artes marciales, samuráis y westerns. Todo esto en un solo producto. La pelea en la Casa de las Hojas Azules es considerada una obra maestra por lo bien coreografiada y lo brutal que es. A diferencia del volumen 2, esta se enfoca a hacer énfasis en todo lo violento y no tanto profundizar en sus personajes. La música de esta película no solo marca sus escenas, también dejó huella en el cine moderno. Lo logra hasta con un simple silbido. Tarantino siempre pensó en esta película de dos partes como una sola, pero la historia se le fue demasiado larga, así que esto solo te cuenta la mitad y queda un poco vacía sin la conclusión. Esto solo es el inicio de la venganza, porque lo que le sigue es mucho más oscuro e impactante. Esa es la razón por la que se merece este puesto. Y a nada de entrar al podio, este es nuestro cuarto puesto. Kill Bill Volumen 2, del desastre a la catarsis. Si el volumen 1 fue adrenalina pura, violencia serializada y un festín de referencias al cine oriental, el volumen 2 baja la velocidad, pero sube la emoción. Aquí ya no solo venganza por venganza, es dolor, humanidad y también redención. A su manera, claro. La novia, que ahora ya sabemos que se llama Beatrix Kiddo, sigue tachando nombres de su lista, pero esta vez lo hace con una carga emocional. No es lo mismo partirle la madre a un ejército de yakuzas que enfrentarte al padre de tu hija. Sí, porque spoiler alert, hay niña, y ese giro le da un tremendo peso al final. La peli tiene escenas brutales. El entrenamiento con Pai Mei es de lo mejor que ha hecho Tarantino. Ese viejo con barba blanca y cara de te voy a partir en dos se vuelve el mentor más despiadado, pero sabe que te puedes imaginar. Y esa escena de Beatrix escapando del ataúd, enterrada viva, bro, claustrofobia a nivel Dios. Pero lo más sorprendente es el clímax. No es solo una película épica, sino una conversación. Tarantino se atreve a cerrar una historia con un diálogo lleno de tensión, ternura y filosofía de cómic. Bill, interpretado por David Carradine, no es solo el malo de la película. Es un ser humano, complejo, roto y hasta entrañable. Vale la pena totalmente. Es el cierre perfecto para una historia de venganza, amor y pérdida. Y también, si quieres, reconstrucción. Uma Thurman lo da todo. Y Tarantino, sin dejar de ser él, nos demuestra que puede mezclar sangre con alma. Y eso también puede ser hermoso. Es el cierre perfecto para esa épica historia. Momento serio del video, este es nuestro tercer lugar. Django sin cadenas, venganza con voz, plomo y corazón. Con esta película, Quentin Tarantino toma el western y lo arrastra por los caminos polvorientos del sur esclavista de Estados Unidos. Pero no lo hace desde la frialdad de una mirada distante, sino con el amor de un fanático por el género, la furia de alguien que exige justicia y el talento de un guionista que entiende que la violencia también es un recurso narrativo. Lo primero que salta es el tono. La película es intensa, incómoda y sangrienta, pero también irónica e irreverente, hasta por momentos graciosa. Y esto es muy difícil de lograr, más cuando estás hablando de esclavitud, racismo y tortura. Pero Tarantino lo hace sin suavizar el horror, sino enfrentándolo de frente. Jamie Foxx logra un equilibrio perfecto como el personaje principal, callado, firme y aunque con una furia interna que quema.
y Christopher Waltz se roba cada escena con su elegancia verbal y su brutal pragmatismo. Juntos forman una de las mejores duplas del cine moderno. Y entonces llega el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio, que brilla por lo despreciable que es, manipulador, encantador, temible y fácilmente es uno de los grandes villanos recientes. Lo más escalofriante, nunca necesita levantar la voz para imponer miedo. Pero si de incomodidad hablamos, Samuel L. Jackson como Steven es otra cosa. El esclavo que sirve a Candy con devoción perversa es quizás el personaje más complejo, perturbador e inolvidable de toda la película. Visualmente la película es una explosión, colores saturados, planos amplios, zooms y coreografías de violencia que parecen bailes trágicos. Está todo el ADN del western clásico, pero pasado por el filtro Tarantino, con homenaje y revolución al mismo tiempo. Y sí, detrás de todo el espectáculo hay una crítica fuerte y clara a la esclavitud, al racismo sistemático, a la forma en la que la violencia fue normalizada durante siglos en nombre del orden social. Tarantino no da lecciones con discursos, las da con imágenes, con personajes que hablan fuerte y con un protagonista que toma su libertad con las propias manos. Django no es solo una película de acción, es una historia sobre dolor, coraje y libertad, vestida con plomo, pólvora y actitud. Una de las cintas más valientes y con estilo de Tarantino, que usa la venganza no como excusa, sino como una justicia poética. Aquí ya todo está muy peleado, pero este es el top número 2. Bastardos sin Gloria, una película de Tarantino situada en la Segunda Guerra Mundial, donde los bastardos son un equipo que en un inicio parecen una simple bola de torpes con una sola misión: cazar soldados alemanes. Pero conforme pasa la historia nos damos cuenta de sus verdaderas capacidades. Tarantino aquí nos da varias historias un tanto aisladas que se terminan juntando justamente en el cine, lo cual termina resultando un tanto poético si tenemos en cuenta su amor y dedicación por la profesión. De hecho, por un momento parece que la ambientación es solo un pretexto para darnos una muestra de todo lo que representa el cine para él, y el poder metafórico que puede tener, porque si somos atentos nos daremos cuenta que todo lo que sucede aquí tiene una relación con el cine. De hecho, el punto más alto de toda la película es justamente cuando la sala del cine es incendiada, porque aunque suene extraño en una película de Tarantino, lo más potente aquí no es la violencia, cosa que sí tiene y bastante obviamente, pero los personajes están tan bien construidos que todo hace sentido, nada sobra, nada falta. Y dentro de todos estos personajes que menciona, quien termina resaltando más que los demás es el general Hans Landa, que es por mucho el mejor de esta peli. Un villano frío y calculador que, a pesar de ser violento e imponente con su sola presencia física, su verdadero brillo radica en esa autoridad palpable y por el rol psicológico y mental que cumple en la peli. Nada de lo que hace este tipo es en vano, siempre está analizando su entorno para distinguir traidores, amenazas y oportunidades. Realmente es un personaje increíble que hasta cierto momento parecía infalible. Pero ahora vamos con los bastardos, ese grupo liderado por Brad Pitt, pero que en general sus integrantes están puestos ahí para cumplir con un papel casi de superhéroes. Esta parte de cazar alemanes, dar su vida para cumplir la misión, podrían ser cosas obvias en un contexto de guerra, pero la construcción y narrativa que le da Tarantino hace que se eleve en algo heroico y tan moral que al final queda en eso, una lección al villano que se puede extrapolar a una nación responsable de un conflicto bélico. Una marca en la frente de Hans Landa al finalizar no es meramente para dejarle un distinguido de por vida como persona. De hecho, se podría considerar más como una marca para toda una nación, porque si bien esta peli se centra más en los increíbles diálogos, las negociaciones y planeación meticulosa de los bastardos y los alemanes para cumplir con sus cometidos, no deja de estar situada en el conflicto bélico más grande del siglo pasado, lo cual hace que aumente la tensión mientras se desarrolla la historia. Ahora vamos con la que sin duda alguna es la mejor película de este ranking. ¿Tenían alguna duda? Pulp Fiction no solo es la mejor película de este director, también es una de las mejores de la historia. Una narrativa cronológicamente desordenada, pero con una historia que revela lo que significa pertenecer al mundo criminal. El hecho de que se salte la historia de capítulo en capítulo tiene una fuerte razón para entender lo que nos quieren contar. Jules y Vincent siendo el foco central de todo esto. Con ellos juntos inicia la película y con ellos termina. A pesar de que sus destinos son muy diferentes, la cinta mantiene elementos de misterio en ciertas partes como el rostro de Wallace. Lo muestran en el momento adecuado cuando entramos al capítulo de Butch, uno en el que arriesgó su vida por rescatar el reloj que le guardó su papá metido en el culo, pero irónicamente fue él quien terminó salvando a este jefe de la mafia de una situación similar, alguien que lo quería matar, y eso fue lo que finalmente lo libra de sus problemas. Así es esta película, no se tiene que tomar nada súper en serio, de hecho tiene grandes momentos en los que solo son pláticas cotidianas. Es tan emblemática por escenas como el baile de Vince y Mia, la plática del cuarto de libra, o Jules intimidando a la gente que se robó el maletín, cuyo contenido Tarantino se llevará a la tumba. Todo esto para llegar a un clímax tan simple como perdonarle la vida a un tipo que atraca un restaurante. Y por cierto, debo mencionar al mejor personaje por mucho. The Wolf, con menos de 10 minutos en pantalla y 40 en tiempo de la historia, resolvió un desastre que tomaría días arreglar. De paso se ganó el respeto de todo mundo, porque cuando hablamos de ahora acá está de sobra. Esto es así, Pulp Fiction es un ícono del cine con grandes nombres en pantalla, original, diálogos que pasan a la historia y al mero estilo de este director. Muchas gracias por ver este video, no olviden darle like y suscribirse para más contenido como este. ¡Yeah!